Hoy día yo quiero compartir un mensaje que podríamos decir que es como la continuación de una serie de mensajes que estamos compartiendo en este tiempo, que tiene que ver con el sistema de este mundo. Así que quiero ir al versículo clave que está en Apocalipsis 18:4, ustedes lo pueden ver en pantalla, y que dice así, dice el versículo: y oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, ¿qué dice? Pueblo mío, dice, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes, dice, de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Cuando el Señor está hablando aquí, Él se está refiriendo propiamente a lo que en el mundo hay y el sistema que está en el mundo, cómo ha envuelto a mucha gente. Y esto es muy importante porque si nosotros leemos Romanos 6, verso 16, nosotros vamos a ver que la Biblia nos dice, la palabra dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado, dice, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Una de las cosas que Dios quiere que cada hijo suyo tenga es capacidad de discernir. Discernir. La palabra discernir significa separar. Dios quiere que su pueblo y la gente que comienza a escuchar este evangelio, que comienza a conocer el evangelio de Cristo, las buenas nuevas de Él, sepa diferenciar, sepa discernir entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Pero la única manera de discernir es separar lo que es de Dios con lo que es del mundo. Entonces, nosotros habíamos visto que el mundo está diseñado de tal manera de que el hombre no pueda discernir. El hombre, este sistema está orientado hacia el engaño. Hacia el engaño. Voy a seguir leyendo. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza que os transmitieron, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Vimos y tenemos que ver y entender cómo el enemigo se introdujo su sistema por medio de una familia. La familia de Caín fue el acceso que Satanás usó para introducir su sistema. ¿Cómo es que la familia de Caín solamente? No es que solamente, en realidad, el hombre después del pecado quedó separado de Dios. Hay 3 estados en que toda persona que nace en este mundo viene a este mundo. ¿Se acuerdan? El primero es que toda persona que nace en este mundo, desde que está en el vientre de su madre, nace separado de Dios. Nace separado de Dios. Por lo tanto, esa persona está bajo maldición. Vive atrapado en su pecado. Y trata de obedecer y satisfacer los deseos de su pecado, porque el pecado lo controla a la gente. Y tercero, vive oprimido por Satanás de manera continua. Esa es la condición en la que todo ser humano nace, todo ser humano sin Dios nace en este mundo. Todo ser humano que ha caído de la gloria de Dios viene así. Ahora, Dios le enseñó, escúcheme bien, Dios le enseñó al hombre la manera de restituir esa forma, de restituir esa condición. Y lo hizo a través de Abel. Porque Abel era un sacerdote que daba sacrificios a Dios. Era un profeta, también dice la palabra en Hebreos. Pero dice que a Abel, Dios le enseñó a Adán y Eva en el inicio cómo es que el hombre iba a ser restituido. Le enseñó la forma. Le enseñó la forma. Pero Satanás necesitaba una familia que se cediese,
un hombre primero que se cediese para introducir sus planes. Así como la serpiente en el inicio se cedió a Satanás, porque la Biblia nos enseña que la serpiente se cedió al espíritu de Satanás para tentar a Eva. Así como la serpiente, Caín también se cedió. Ahora, un sistema, ¿para qué se cedió? ¿Por qué Satanás hizo esto? Porque hay un sistema totalmente contrario al plan que Dios ha establecido. Dios estableció un plan desde el inicio. Dios estableció el matrimonio. Dios estableció la manera como debían ellos hacer las cosas. Pero el enemigo comenzó a usar lo que Dios había dado, las capacidades, los dones, las destrezas, pero con un propósito diferente al de Dios. Entonces, para lograr sus planes, el enemigo tenía que usar a alguien, y usó a la familia de Caín. Como también hoy puede usar a mucha gente cuando alguien se cede. ¿Qué hizo Satanás con Caín? Le hizo creer que Dios era injusto. Para los que no conocen la historia de repente de Caín, todos saben y han escuchado que Caín mató a Abel, ¿verdad? Caín mató a Abel, pero ¿por qué lo mató? Vamos a la palabra. Vamos a Génesis capítulo 4 y vamos a ver desde el verso 3 hasta el verso 8. Pasado un tiempo, Caín, dice, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Por si acaso, Dios no tiene hijos preferidos. No hay de que tú eres mi predilecto. No. Dios, para Él, todos sus hijos son iguales. Pero Dios había dejado establecido una forma como acercarse a Él. Y era a través de las ofrendas. Pero la ofrenda que trajo Abel era conforme al corazón de Dios, era conforme al plan que Dios había diseñado. Pero la ofrenda que Caín trajo a Dios no era conforme al plan. La ofrenda de Caín estaba contaminada. ¿Con qué estaba contaminada? Porque no se trata de lo que trajo solamente, se trata de lo que había en el corazón de Caín. ¿Qué había en el corazón de Caín? Habían dos pensamientos. Había la verdad que Dios había establecido por un lado, y había lo que Satanás había metido en su mente, en su corazón. Dios no juzga necesariamente, los actos solamente son el resultado, son el reflejo de cómo actuamos, pero lo que Dios está mirando todo el tiempo es el corazón del hombre. ¿Qué mira Dios? Y eso es lo que tenemos que aprender, que Dios siempre está mirando nuestro corazón. ¿Y qué es lo que hizo Caín? Caín conocía la verdad, sí la conocía cuál era el plan de Dios, conocía cuál era la forma en que tenía que venir delante de Dios. Pero no solamente es porque Caín agarró y dijo, no, yo no quiero traer una ofrenda como a él le gusta, yo le voy a llevar lo que yo quiero llevarle. ¿A cuánto les ha pasado que cuando te he dicho, trae esto y llevas otra cosa? ¿Se han metido en problemas o no? Pero te dije que traigas esto. Las mamás cuando hacen mandados, ¿no? Y llevamos otra cosa. Y queremos que nuestra mamá nos sonría. No. Él sabía. Pero ¿qué había en el corazón de Caín? En el corazón de Caín había engaño. Estaba la verdad de Dios, que él la conocía, pero también estaba el engaño de Satanás, que había en él. Satanás le hizo creer, probablemente a Caín, de que Dios era injusto, porque no lo miró con agrado. Porque no miró con agrado que él hiciera las cosas a su forma, a su manera. Caín, a diferencia de Abel, siempre anduvo en medio de dos pensamientos: la verdad de Dios y lo que Satanás le decía. ¿Por qué? Porque ya se había cedido a Satanás.
se cedía a los pensamientos de él, se cedía a las cosas que el enemigo le dictaba que haga. ¿Pero por qué tienes que hacerlo así? ¿Y por qué no asá? Como cuando Satanás tentó a Eva en el principio, en Génesis 3. ¿Qué le dijo a Eva? No moriréis, le dijo. Sabe Dios. Usó la palabra, pero metió su mentira en medio de las cosas que Dios había dicho. Entonces, cuando un corazón se encuentra envuelto entre la verdad y entre mentiras, eso se mezcla y trae confusión en el corazón del hombre. Comienza a traer error, confusión. Pero Caín prefirió abrazar la mentira antes de abrazar la verdad. Veamos los versos siguientes. Dice: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Verso 5. Pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó, dice, su semblante. ¿Por qué se enojó Caín? Porque no era como él quería. Y él creía que la forma que él estaba haciendo era correcta. ¿Cuándo tú te molestas? Cuando tú crees que estás haciendo algo que está correcto, y cuando alguien viene y te desbarata todo, ¿y qué te pasa? ¿Les ha pasado o no? Él estaba convencido en su corazón de que lo que él estaba haciendo era correcto. Entonces el enemigo se aprovechó de eso y puso en él mentira. Porque lo hace ver a Dios como un Dios injusto. Pero Dios no es injusto, porque Dios es verdad y Caín conocía la verdad. Veamos el verso siguiente. Dice: pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Se puso, ¿qué significa que decayó su semblante? ¿Cómo se puso? Triste, cabizbajo, meditabundo, ¿verdad? Amargado podría ser. Decayó su semblante. ¿Qué estaba trabajando en Caín? ¿Qué estaba operando en él? El engaño estaba operando. Y el engaño, al operar en él, ¿traía confusión o no traía confusión en él? ¿Qué hace el engaño? Trae confusión. Pero Dios inmediatamente responde. Ve su corazón y le responde. Dios comienza a mirar el corazón de Caín y Dios le responde y le dice en el verso 6: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Si hicieras lo bueno, ¿qué significa? Que sabía hacer lo bueno. Pero él estaba haciendo lo que a él le parecía. Y que él creía, pero él creía a la prepo, no, pues Dios acepta mi problema, pues. Acepta esto que yo también quiero, porque así me gusta, porque así quiero. Y hay mucha gente que quiere obligar a Dios o a su palabra a que acepten cosas que la palabra prohíbe y que la palabra rechaza rotundamente. ¿Pero por qué? Porque están ensoberbecidos de toda esa, sea lascivia, concupiscencia o esos deseos o las cosas que hacen que la persona no vea las cosas de manera correcta. Pero Dios las muestra correctamente. Su palabra lo muestra. Y le dice: si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, pero si no lo haces, y le advierte: el pecado está a la puerta, acechando. El pecado está a la puerta y está acechando. Él aún no había cometido, pero su corazón ya estaba contaminado. Su corazón ya estaba contaminado. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo dominarás. ¿Por qué el Señor le dice tú lo dominarás? Porque Él conocía cuál era la forma de dominar el pecado. Llevando la ofrenda correcta, haciendo lo correcto. ¿Has escuchado que somos más que vencedores en Cristo Jesús? ¿Y por qué muchas veces
uno se siente derrotado. Somos más que vencedores. Jesús ya venció. Con todo esto tú lo dominarás. La obra está hecha, está diseñada para que tú triunfes. Es lo que le está diciendo. El plan está diseñado para que tengas éxito. Y no estamos hablando de un éxito, negocios, dinero solamente, que también tiene que ver, es parte de la bendición de Dios, es la añadidura. Pero estamos hablando de éxito familiar en nuestras relaciones, en las cosas que emprendemos. Amén. Amén. Entonces, con todo esto tú lo dominarás. Y cuando salen al campo, Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué ocurrió ahí? Dejó que el engaño lo domine. Se enseñoreó. Por eso es que leíamos al inicio Romanos 6:16. ¿No sabéis, dice la palabra, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en esta parte? Satanás le hace creer a Caín que él es víctima, se siente víctima. ¿Cuántos se sienten víctimas muchas veces cuando alguien te dice algo que no te gusta? Y probablemente te está diciendo la verdad. ¿Ha pasado? En el ser, bueno, acá no pasa, gracias a Dios. Me pasa a mí nomás, al pastor nomás le pasa. Pero a veces nos sentimos víctimas. O nos sentimos que, ay, qué injusto, qué injusta. ¿Verdad? ¿Nos pasa o no nos pasa? Sí, pasa muy a menudo, ¿verdad? Pero es lo que hay lo que está trabajando en nuestra mente. Dios quiere que aprendamos a discernir. Dios quiere que aprendamos a diferenciar entre lo que viene de Dios y lo que no es de Dios. Entre la verdad y la mentira. Porque si aprendemos a discernir, vamos a poder caminar correctamente. Entonces, Satanás usó a la familia de Caín porque él primero se cedió libremente a sus planes, a sus deseos, a lo que puso en su corazón, y usó a él y a su familia para introducir su sistema y sus planes contrarios a los de Dios. Ahora, usó también las cosas que Dios le ha dado al hombre como capacidades, pero para usarlas en contra de Dios. Para usarlas en pro del hombre. Porque ¿cuál fue el mensaje al inicio que Satanás le dio al hombre? Tú eres Dios. Tú puedes vivir aparte de Dios. ¿Por qué tienes que llevar esa ofrenda como Abel? Lleva lo que tú quieras. ¿Quién te tiene que decir a ti lo que tienes que llevar y lo que no tienes que llevar? Esa es la manera en que el enemigo comienza a introducir sus planes, sus pensamientos. Por eso es que el sistema está tan corrupto. Ahora, todo lo que está fuera de Cristo, Satanás lo usa para engañar al hombre y exaltándolo al hombre por encima de todo. Así es el hombre caído. El hombre caído no necesita de Dios. Tú le dices, tú le ofreces a Dios y ¿qué te dice? Lo rechazan. No, yo puedo, dicen. Yo puedo hacerlo. Hay un engaño en el ser humano que nos hace creer que nosotros podemos hacer las cosas sin Dios. Pero eso es mentira. Y esto es el mundo. Ya vimos, como lo vimos la semana pasada, y rápidamente lo voy a mencionar. Lamec, que fue descendiente de Caín, introduce la bigamia. Dios establece el matrimonio y Lamec introduce la bigamia. Jubal introduce la música. La música fue creada con un objetivo, con un fin. ¿Cuál fue? Alabar a Dios, adorar a Dios. Pero ahora, el hombre que estaba exaltando,
estaba exaltando sus deseos, sus pasiones. Le hizo, dice, Lamec le hizo como una poesía a su mujer. Y podemos decir, pero pastor, ¿acaso eso está mal? No es el tema de la poesía, sino es el punto, lo que había, la motivación de aquello. Comenzar a exaltarse a sí mismo, a exaltar el corazón del hombre. Tubal Caín fue artífice de la obra de bronce y de hierro. Más adelante nosotros vamos a ver las armas de guerra. Más adelante vamos a ver armas que el hombre usa para matar a otros hombres, para defenderse, inicialmente para cazar, pero luego que se usan en contra del mismo hombre. Y Lamec introduce algo interesante en Génesis 4, que es la venganza. Y él fue el que pronunció ese dicho: si 7 veces es maldito alguien que tocase a Caín, 70 veces 7 va a ser maldito aquel que toque a Lamec. O algo así, como está en la palabra en Génesis 4. Introduce la venganza. Entonces, desde ese momento, conforme va avanzando el mundo, conforme va progresando, la mentira y el sistema va creciendo, exaltándose al hombre y dándole una falsa percepción de satisfacción y de progreso. Porque el hombre sin Dios está condenado. Y eso fue lo que ocurrió en Génesis. El hombre sin Dios está condenado al fracaso. ¿Por qué este sistema funciona? Para que el hombre no pueda acercarse a Dios. Para que el hombre no se acerque en ninguna forma a Cristo. El mundo puede ser un objeto de amor más que de Dios. La gente puede amar más los placeres de este mundo que a Dios mismo. Porque no le conoce a Dios. Porque si le conocieran, obviamente van a dejarlo todo por Él. Pero el mundo también puede ser alguna cosa de la cual las personas se jacten y el mundo temporalmente les da complacencia. La Biblia nos enseña que el sistema del mundo es enemistad contra Dios. Por eso es que la Biblia dice: salgan de en medio de ellos, pueblo mío. ¿Por qué? ¿De qué está hablando? Que salgamos del sistema, que aprendamos a discernir y a ver la diferencia clara entre lo que es caminar con Dios y lo que es caminar con el mundo. Cuando uno mira los mapas, digamos, geográficamente en el mundo, uno ve una línea, ¿no? Y uno, si gráficamente esa línea tú la verías representada en tierra, verías una línea pues enorme, ¿no? Una línea gruesota. Pero conforme tú te vas acercando, esa línea se va agudizando hasta que es una línea casi imperceptible. Es una línea. Es una línea lo que divide un país de otro. Así como eso, también una línea casi imperceptible es lo que divide al mundo de Dios. El enemigo se trata de que no podamos ver los límites. Diga conmigo, límites. Y el enemigo no quiere que veamos cuáles son los límites. El sistema está diseñado para que el hombre no vea límites. Y estamos hablando de límites entre lo que es de Dios y lo que es del mundo. Y como la Biblia nos enseña, como en los días de Noé, Satanás cegó el entendimiento para que los hombres no entren al arca. El único plan de salvación que Dios tenía para el hombre era el arca. ¿Y por qué los hombres no se acercaron al arca para ser salvos? Porque estaban cegados, porque estaban en sus propios mundos. Y hoy día, en nuestro tiempo, ciega el entendimiento para que no reconozcan a Cristo como la única posibilidad de salvación en sus vidas. La única manera de salir del sistema de este mundo es a través de Cristo. Yo no puedo por mi propia forma, tú tampoco, pero a través de Cristo tú puedes salir del sistema. Vamos a Mateo 24, versos 37 a 39. Rápidamente vamos a leer lo que dice la Biblia. Dice: pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban, ¿qué dice?
comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué significa este pasaje? Que Cristo va a venir por segunda vez. Y este evangelio está siendo predicado para que la gente se salve, para que vengan a Cristo, porque la única manera de salir de la corrupción de este mundo es a través de Cristo. Es la única forma. ¿Pero qué dice? Dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Y qué interesante, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué pasó cuando entró Noé en el arca? La Biblia dice que Dios cerró la puerta. Cerró la puerta y comenzó la primera gota. Nunca había llovido en el mundo. Fue la primera vez que llovió. Bueno, llovió y fue diluvio. Pero escuchen algo. Ellos cuando comenzaron a ver el juicio recién, Noé no estaba loco. Noé tenía razón. Noé no era un aleluya. Noé, abre la puerta, Noé. Como dice, y ya no se podía hacer nada. ¿Por qué? Si Noé hubiera cerrado la puerta, probablemente él la hubiera abierto. Así es. ¿Por qué? Por compasión y por misericordia. Pero esto, Noé no cerró la puerta. Fue Dios quien cerró la puerta. Noé estuvo evangelizando por 120 años el mundo de su generación. Hoy en día, este evangelio está siendo predicado para que la gente pueda entender que solamente en Cristo hay salvación y que hay una salida, hay una escapatoria. Cuando la gente abraza el sistema de este mundo, no se da cuenta, pero se pierde en el sistema. El sistema se puede perder en el sistema. Y fue así como pasó con el pueblo judío. ¿Qué pasó con el pueblo judío? El pueblo judío mataron a Jesús porque no le reconocieron. Y los que lo reconocieron se gozaron porque lo vieron. Hoy en día el sistema sigue engañando al mundo, encegueciendo para que no vean. Pero ¿qué dice Apocalipsis? Y ahora vamos a leer desde el verso 3 al verso 5. Apocalipsis 18, 3, 5. Apocalipsis 18, 3 al 5. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella. ¿Qué dice? Pueblo mío. Otra vez, pueblo mío. Dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Juicio va a venir a este mundo. Cuando Cristo venga, su iglesia va a ser arrebatada, pero juicio va a venir a este mundo. Y lo que Dios está diciendo: salgan de ahí, pueblo mío. El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque Dios está anhelando y está deseando que su pueblo salga, que sus hijos salgan. Porque sus pecados, dice, han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Qué significa eso? Que Dios va a traer juicio. Pero su amor es paciente, porque aún no ha llegado. Amén. Si Él no ha venido, es porque todavía su amor y su misericordia aún se mantienen. Hermanos, Dios es bueno. No quiere que nadie se vaya de este mundo sin conocer la verdad. Y hoy es día de salvación, porque hoy Dios siempre está dando la oportunidad de que el hombre sea salvo de esta perversa generación, de esta generación que lo único que hace está envuelta en el sistema y el sistema no le deja ver.
No le deja ver el sistema. Y Jeremías 51:45 dice: salid en medio de ella, pueblo mío, y salve cada uno su vida del ardor de la ira del Señor. Porque va a haber un día de ira, de juicio contra la humanidad. Pero Dios está llamando. Amén. Dios está llamando. Y en este tiempo, en los días del Noé, era el arca la manera en salir de en medio de este mundo. Pero en nuestro tiempo, para nosotros hoy en día, la manera de salir de este mundo es Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Él pagó el pecado de la humanidad y por medio de Él tenemos acceso otra vez a Dios. Fuera de Cristo no hay nada. En Él lo tenemos todo. Sin Él no tenemos nada. Sin Cristo estamos bajo maldición, como el hombre quedó bajo pecado en Génesis 3. Con Cristo volvemos ahora a una plataforma de bendición otra vez. Por eso, por lo tanto, dice Romanos 12:1-2. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, dice, vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto o vuestro culto racional, como dice en Reina Valera 60. Y dice el 2: no os conforméis a este mundo. En otras palabras, no dejes que el mundo te moldee, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué tenemos que renovar? Nuestro entendimiento. ¿Qué tenemos que renovar? Cómo vemos las cosas. ¿Qué tenemos que renovar en nosotros? Cómo el sistema opera y cómo Dios opera. Caín él tenía la verdad, pero él lamentablemente lo que hizo Caín es mezcló la verdad de Dios con sus pensamientos puestos por Satanás, y Satanás lo usó. Comenzó a introducir el sistema de este mundo a través de su generación de él. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que discernir inmediatamente. Cuando viene un pensamiento, tenemos que discernir si es de Dios o no es de Dios. Tenemos que aprender a discernir, a diferenciar, a separar, a comenzar a trabajar correctamente, porque nosotros ya no pertenecemos a este mundo, ni somos parte de este mundo. ¿Y cuál es el camino que tengo que seguir? Una transformación. Por eso dice, sino transformados por medio de la renovación, dice, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Salir del mundo, ¿qué significa? Salir del sistema de engaño que este mundo tiene para que no conozcas la verdad, o para que la gente no conozca la verdad. Y la verdad solamente la podemos obtener por medio de Cristo. Entonces, ¿qué significa salir del mundo? Es salir del sistema de engaño, del sistema de mentiras. ¿Qué es lo que quiere el sistema? Que pienses, que actúes y que reacciones conforme al sistema. Eso es lo que quiere. ¿Cómo yo puedo ver la diferencia entre un creyente y un no creyente? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo responde ante las circunstancias? Porque conforme respondemos a las circunstancias, estamos hablando de qué tanto entendimiento tenemos acerca de nuestro Dios. ¿Cómo reaccionamos? Estaba tan claro. Dios lo ha puesto tan claro, tan precioso en su palabra. A mí me encanta. Porque la única forma de salir del sistema es a través de Cristo. Y quiero, por unos minutos nada más, que naveguemos juntos en esta. Vamos a Mateo 2. En la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino para dar testimonio de la verdad. Y como vino para dar testimonio de la verdad, ¿qué hizo el Señor Jesús? Su venida era importante. Mateo 2:1 dice: cuando Jesús nació en Belén,
de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, dice. Es interesante, hermanos, el verso 1 primero, Joy. El verso 1. Dice que vinieron unos magos. Estos magos eran astrólogos paganos, no eran creyentes, eran paganos, cuyas capacidades de adivinación eran respetadas en el mundo de la época, en el mundo greco-romano. Ahora, los mejores astrólogos, los mejores de ellos vivían en el oriente. Pero ojo, la Biblia prohibía este tipo de actividades en su pueblo. Pero sin embargo, ¿por qué? Porque Dios ha prometido en Deuteronomio capítulo 18, verso 15, que Él va a levantar profetas que hablen de parte de Él. Dios va a levantar profetas. Pero lo interesante es que, a pesar de que estos hombres eran paganos, Dios los escogió para revelarse a ellos. ¿Eran judíos? ¿Eran del pueblo? Eran paganos. Y vinieron. Los que estaban en el pueblo, los judíos mismos que estaban ahí, no estaban esperando la venida del Señor. Estaban ahí, pero no reconocían. Y sin embargo, ellos vinieron. Verso 2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Qué interesante cómo Dios se revela a ellos, ¿verdad? Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, dice. A pesar de que eran paganos, Dios los escogió. ¿Para qué los escogió? Para que den testimonio de la verdad. El pueblo judío estaba ahí, pero no se estaban dando cuenta de quién estaban haciendo. Conocían las profecías, pero no hacían nada. Sin embargo, ellos estaban pendientes. Ellos estaban pendientes. Verso 3 dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué? Porque probablemente estos reyes, estos magos, no vinieron solos, sino vinieron posiblemente en caravana, en su séquito. O sea, tuvieron que llamar la atención. Tuvieron que llamar la atención. Los magos seguramente llegaron con un séquito o una caravana. Dice, oyendo el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, todo el mundo los vio. Que habían venido. ¿Para qué habían venido? Estaban buscando adorar. ¿A quién querían adorar? Al Señor Jesús, al Rey de los judíos. Porque ellos vieron algo que los mismos judíos no vieron. Verso 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? O sea, es Herodes preguntando, ¿no? Herodes los convocó a ellos, ¿por qué? Porque llamó su atención. Y dijo, acá el único rey soy yo. Pero ojo que eso no lo dijo, ¿no? Pero eso estaba en su corazón. ¿Y para qué los convocó? Porque quería saber exactamente. Ellos dijeron, en Belén de Judea. Estamos hablando de los sacerdotes y los escribas que conocían la ley. En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ellos estaban citando lo que Miqueas 5:2 decía, ¿no? La profecía de Belén como el lugar de nacimiento del Mesías. Pero ¿por qué los magos vinieron a Jerusalén? ¿Por qué los magos vinieron a Jerusalén? Porque ellos esperaban encontrar un rey. Quizás estaban esperando que este rey sea hijo de Herodes o una cosa así. Pero el rey no venía de parte de ni Herodes ni ninguno de estos gobernantes. Bueno, Herodes no era judío, ¿verdad? Pero el punto acá es cómo Dios comienza a hacer su obra perfecta.
Vemos que Herodes se enfada, ¿no? Verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Mentiroso, ¿verdad? ¿Quería adorarle? ¿Qué quería hacer? Quería matarlo. Esa era la intención en su corazón. Nosotros ya conocemos la historia porque ya lo podemos ver en la Biblia. Pero esta maquinación fue la misma que se asemeja a la maquinación de Faraón cuando dio instrucciones de que maten a todos los bebés hebreos para impedir el nacimiento de un Salvador. ¿Quién está realmente detrás quién está realmente detrás de que Cristo no venga? El enemigo, Satanás. Él es el que no quiere que el Salvador venga. ¿Qué significa eso? ¿Satanás sabía que iba a venir el Salvador? Siempre lo supo. Lo supo cuando Dios le habló en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Satanás sabía que el Salvador tenía que venir de la simiente de una mujer. Y este momento era un momento grave para él. ¿Y a quién estaba usando? A Herodes. Estaba usando a Herodes su ira, su afán de poder, su afán de conquista, su afán de hacer las cosas. ¿Para qué? Para traer muerte. Y fue lo que hizo. Si nosotros vemos la historia, nosotros vemos que él mandó a matar a los niños. Mandó a matar a los niños. A los niños varones. Así es, porque el Salvador tenía que ser hombre. Entonces, verso 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegaron, se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Acá vemos que Dios los guió a ellos de una manera sobrenatural. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué hicieron? Lo adoraron. ¿Por qué lo adoraron? Porque reconocieron quién estaba viniendo al mundo. Y abriendo, dice, sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Dios los usó a ellos también para traer provisión económica, a María y a José, porque Dios sabía lo que iba a pasar. Amén. Amén. Era necesario, pero los usó a ellos para traer provisión económica, pero los bendijo, porque ellos vieron al Salvador. Eran paganos, no eran judíos, no eran del pueblo, y sin embargo Dios los bendijo. Verso 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra, dice la palabra, por otro camino. Qué interesante esta parte, porque, hermanos, si alguien viene en caravana, Israel estaba en medio, o sea, ellos cuando venían del oriente tenían que pasar sí o sí por Israel. Salir de ese lugar, ellos tuvieron que hacer, porque Herodes se sintió burlado por ellos. Pero, ¿qué es lo que yo quiero mostrar con este texto que acabo de leer? Quiero mostrar el plan de Dios, cómo se ejecuta, cómo funciona. Y quiero mostrar cómo Dios tiene todo preparado.